Algunas veces en la noche no podemos conciliar el sueño. Y no sé si en alguna ocasión te has acordado de Dios. Nuestro tema para esta noche es: me acordé en la noche de tu nombre. Nuestra letra de hoy será la letra Zain. Y el tema que escucharemos será que me falte todo. Disfrutemos juntos nuestro estudio de hoy. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aquí estamos, nuevamente listos para estudiar la palabra de Dios y en este caso continuar con el estudio paso a paso, letra por letra del Salmo 119. Espero que hasta ahora haya sido una gran bendición para ustedes, tanto como lo ha sido para mí, y espero que en su caminar diario con Dios perciban la diferencia de mantenernos conectados con Dios diariamente, buscarlo con todo nuestro corazón, de pedirle que Él nos enseñe sus estatutos y los caminos de sus mandamientos para que nosotros nos mantengamos en el lugar correcto. Hoy vamos a estudiar la letra Zain. Y esta letra tiene muy buenos datos, tiene muy buenos versículos. Específicamente nos vamos a centrar en me acordé en la noche de tu nombre, Jehová. ¿Y por qué me acordé en la noche? Pero antes de entrar en tema e ir paso a paso, versículo a versículo estudiando este tema, vamos a hacer una oración para que Dios esté con nosotros guiándonos en cada paso de nuestro estudio. Oremos. Gracias, Señor, porque en tu amor nos permites estar acá nuevamente para estudiar tu palabra,
porque queremos que tu ley sea viva en nuestras vidas, porque queremos que tu santa palabra pueda transformar nuestros corazones y ayudarnos a vivir conforme a tu voluntad. Agradecemos tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos a leer a partir del versículo 49 y vamos a leer del versículo 49 hasta el 56. Comienza el 49 diciendo: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate. ¿Será que Dios puede olvidar sus promesas? ¿Será que Dios tal vez promete algo, pero después dice, bueno, tal vez no lo voy a cumplir en tu vida o no lo voy a hacer efectivo en tu vida? ¿Qué tipo de Dios o qué imagen tenemos de Dios? ¿Y en qué sentido nosotros podemos reclamarle a Dios que se acuerde de las promesas que Él nos ha dado? Cuando nosotros hablamos de olvidar o de recordar, es porque tenemos miedo de que Dios olvide. O por ejemplo, si uno le dice, acuérdate de no dejar las llaves dentro del carro, o acuérdate de agarrar tu celular, o acuérdate de hacer la llamada, o acuérdate de, acuérdate de, tal vez, una de las razones por las cuales se dice es porque tal vez hay un miedo de que la persona pueda olvidar. Y con ese miedo, entonces perdemos una gran oportunidad, un gran privilegio. En este caso, nuevamente cuando David o el salmista se autodenomina siervo porque dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, él se está refiriendo a que no está exigiendo como rey que se acuerde, sino más bien es una plegaria. Por favor, Señor, acuérdate. Ahora, esta plegaria está reflejando más la condición del rey que la condición de Dios. ¿Y por qué? Más adelante vamos a ver por qué, pero por los momentos vamos a quedarnos con esto. Dios nunca se olvida de sus promesas. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y ahora acá hay una definición o una separación que vamos a hacer. Hay una cosa que se llama promesas específicas, que son las promesas de Dios para tu vida, específicamente para ti. Y hay promesas generales que son para cada una de las personas. Cuando el salmista está hablando acá de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, no simplemente se está enfocando en una promesa específica. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice, ella es mi consuelo, o sea, esa palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En otros temas, en otras traducciones dice, porque tu promesa o tu palabra me ha vivificado. Así que cuando hay miedo de que Dios no cumpla su palabra, o cuando hay temor de que tal vez la palabra que Dios ha reflejado no se cumpla, tenemos que recordar que la palabra o que el dicho de Dios es el que nos da vida y nos consuela en nuestra aflicción. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Cuál será la palabra que fue dada a su siervo, en este caso al salmista? ¿Cuál será esa palabra? ¿Cuál será la esperanza, la promesa que tenían todos en el Antiguo Testamento? Nosotros lo estudiamos un poco ayer en relación a las promesas de la fe, de que eventualmente Jesús iba a venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, esa promesa que está marcada en Génesis 3:15, esa promesa que se vio reflejada en la serpiente de bronce en el desierto, esa promesa que se ve reflejada en la roca que es Cristo Jesús que acompañó al pueblo, esa promesa que se ve reflejada en el Cordero, todas las promesas de la Biblia del Antiguo Testamento de Jesús tienen un foco central en Jesús, en la salvación que Jesús estaba prometiendo, que Dios estaba prometiendo a través de Jesús. Y en esa promesa es que el salmista o el siervo de Dios espera. Dios nos hace esperar en sus promesas porque Él es fiel para cumplir. ¿Y lo cumplió? Sí, nosotros sabemos que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, ¿dudas de que va a cumplir su promesa de la segunda venida? Cuando conocemos el Dios que tenemos, sabemos que no hay forma de que Él se haya olvidado de nosotros. Hay muchas personas que dicen, inclusive cumpliendo uno de las profecías de los tiempos del fin, yo creo que están en Pedro, déjenme encontrarla acá, en Pedro, segunda epístola de Pedro, segundo 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 3 dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, aquí vemos claramente que la Biblia nos está diciendo que eventualmente van a venir personas a burlarse de nosotros por nuestra esperanza, por nuestra promesa, pero esa promesa, así como Dios cumplió su promesa por primera vez, Él va a cumplir su promesa por segunda vez. Dice el versículo 51, los soberbios se han burlado mucho de mí, pero no me he apartado de tu ley. Este tema que leímos en Pedro, donde decía que se burlaban y que en los últimos días, bueno, eventualmente aquí está pasando lo mismo. Los soberbios se han burlado mucho de mí, pero no me he apartado de tu ley. ¿Quiénes son los soberbios? Son todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Los soberbios son todos aquellos que creen que por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, pueden lograr algo. Los soberbios son todos aquellos que voluntariamente deciden rechazar el mensaje de salvación. Y soberbios siempre han existido. Los soberbios existieron antes del diluvio, los soberbios existieron antes de Jesús, por primera vez, y los soberbios existen hoy en día, antes de la segunda venida de Cristo. Los soberbios son un tipo de personas que rechazaron la influencia de Jesús en sus vidas y a partir de eso comenzaron a vivir una vida libre en el sentido anárquico, una vida que no honra a Dios con su forma de vivir, sino más bien que deshonra a Dios, que daña a sí mismo y daña al prójimo también. Ahora, ¿por qué se burlan los soberbios del salmista? ¿Por qué se burlan los soberbios de aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Y se burlan por muchas razones. Yo tengo una experiencia de una persona muy querida para mí que una persona que no cree en Dios, que es una persona soberbia, porque al no creer en Dios uno simplemente se transforma en uno mismo, el Dios para uno, la solución para todos nuestros problemas, la respuesta a todas nuestras dudas. Y esa persona le dijo a una persona muy querida mía, ustedes, déjenme decirlo textualmente para no inventar, dice, son unas sometidas por el famoso perdón de Dios. Dijo una mala palabra en el medio de todo esto, pero yo simplemente me quedé con lo que no es una mala palabra. Sometidos por el famoso perdón de Dios. Y es como que ustedes están dispuestos a sufrir, están dispuestos a pasar por calamidades y por todo por simplemente el perdón de Dios, porque no hay que pagar mal por mal, porque hay que amar sin condiciones. Ese perdón de Dios simplemente te va a someter. Y los soberbios creen que no están sometidos por nadie, pero en realidad ellos están sometidos por Satanás. Así que por eso es que nosotros necesitamos aferrarnos a Dios, someternos a Dios. Sí, someternos a Dios, porque si no nos sometemos a Dios, estamos sometidos por el enemigo de Dios. Así que no hay otro camino. O nos sometemos a Dios o al enemigo de Dios. Y en este caso particular, obviamente los soberbios que están sometidos al enemigo de Dios, se burlan de los que están sometidos a Dios. Y más adelante es que vamos a ver lo que Dios da al salmista. Versículo 5 dice, me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Ahora vean acá el uso del verbo acordarse, recordarse. Porque al inicio, en el versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y esto se lo está diciendo a Dios. Pero en este caso ahora es yo, quien me acuerdo de los juicios antiguos y me consolé. Y entonces, ¿qué quiere decir el salmista con esto? Cuando nosotros recordamos la forma como Dios ha obrado en el pasado, no hay forma de que tengamos dudas o temores de lo que puede venir en el futuro. Puede parecer que los soberbios tienen razón, puede parecer que los soberbios están ganando la batalla, que el enemigo está ganando la batalla, pero es simplemente mirar atrás, la palabra de Dios, la historia, nuestra propia vida en la antigüedad, para entender que realmente la victoria la tiene garantizada aquel que sigue a Cristo Jesús. Y por eso, cuando nosotros revisamos los juicios antiguos, encontramos consuelo, encontramos esperanza. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú has sentido que todo está perdido, que tus sueños, tus metas, tal vez están por el suelo, tu creencia, tu fe en Dios está por el suelo, estás a punto de desistir.
pero en ese momento Dios te trae a la mente algo, un evento, una situación de tu vida donde Él se manifestó poderosamente, tal vez una persona para que te hable de Él, y en ese momento tú recuerdas y dices, sí Señor, perdón por la duda que tuve, voy a mantenerme firme en tus caminos. Miren esto, versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. Y este horror es como una indignación, es como una indignación profunda. Ver los inicuos que se apartan de la ley, lo que ellos pueden generar. Y hay una doble indignación, es por lo que ellos pueden generar, porque tal vez están haciendo maldad y eso indigna demasiado, pero al mismo tiempo por lo que me pueden hacer a mí, porque cuando no están con Dios, obviamente me atacan, me condenan, me acusan, se burlan de mí y obviamente me genera horror. Pero el tema es que independientemente de lo que una persona mala, independientemente de lo que una persona que no tenga a Dios genere en nosotros, a pesar de que ellos hayan abandonado la ley de Dios y hagan con su vida lo que bien le parezca, nosotros tenemos una esperanza. Y aquí el salmista da una solución muy valiosa que yo no sé si ustedes la han aplicado, pero a mí me ha servido muchísimo. El versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos. A mí me encanta la música. Tal vez no soy el mejor cantante o el mejor músico, pero me encanta disfrutar de la buena música. Y cuando leo esto, me doy cuenta que los estatutos, los mandamientos, los testimonios de Dios pueden llegar a ser como música para el oído, como cántico. No es solamente escucharlos, sino cantarlos, participar en la alabanza. Es muy lindo saber que Jesús mismo cantó justo antes de ir al Getsemaní previo a la crucifixión. Es increíble, ¿no? Saber que en el futuro tu vida va a estar condenada, tú vas a pasar por sufrimiento, dolor, pero aún así en medio de esa situación tú estás dispuesto a cantar. En este caso particular, a pesar del horror que se apodera de nosotros a causa del enemigo, a pesar del horror que se apodera de nosotros a causa de aquellos que abandonan su ley, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Yo no sé si ustedes ven esto también como una profecía mesiánica, pero esto hace referencia también a Cristo. Cristo vino a este mundo como extranjero, como peregrino, y cánticos, en el momento de su mayor angustia, antes de llegar a la Getsemaní y sudar sangre, cánticos lo acompañaron cuando salía con sus discípulos rumbo al Getsemaní. Si seguimos el ejemplo de Jesús, nosotros también podemos hacer lo mismo. Cuando estemos pasando por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Sabremos que Dios está con nosotros y cánticos llenarán nuestro corazón. La música que alaba a Dios espanta al enemigo. Cuando nosotros cantamos así como Pablo y Silas en la cárcel, como ellos en ese momento de desesperación y crisis, en ese momento la música se transformó para ellos en un refugio espiritual donde ellos pudieron encontrar la paz, la alegría y la esperanza de saber que estaban sufriendo por causa de Cristo. La música tiene mucho poder, pero no está hablando específicamente de la música, sino también de los estatutos. Los estatutos son como esa música que nos reaviva, que nos inspira. Si tal vez no tenemos música, si tal vez no tenemos el don musical, no te preocupes, tenemos los estatutos. Simplemente recordémoslo, simplemente leámoslo, aprendámoslo, porque tarde o temprano nos van a servir como cánticos en los momentos más difíciles donde tal vez somos extranjeros. Yo no sé cómo te sientes tú como extranjero en un lugar, pero en mi caso personal, cuando estoy en otro país, en otra cultura, obviamente uno no se siente en casa, no se siente cómodo, porque obviamente hay muchas cosas en la cultura que no estamos acostumbrados. Pero en ese momento de tensión, de saber cómo adaptarnos, es el momento donde Dios puede llegar a nuestro corazón y Dios puede hacernos sentir cómodos aún en la casa de nuestro peregrinaje o aún en la casa donde nosotros somos extranjeros. La comodidad no depende del lugar donde estamos, la comodidad depende de nuestra conexión con Dios y de cuán cerca estemos de Él en el momento que más lo necesitemos. Versículo 55. Me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. Me acordé en la noche. Ahora, ¿por qué en la noche?
¿Por qué no menciona acá el día? ¿Por qué no menciona acá la tarde o la mañana? ¿Por qué en la noche? Bueno, la noche tiene varias implicaciones. En primer lugar, la noche hace referencia a oscuridad, hace referencia a tinieblas, hace referencia a lo tenebroso, por así decirlo. Y cuando entendemos que en medio de la crisis, en medio del problema, de la situación más difícil de nuestra vida, nosotros podemos acordarnos del nombre de Jehová. Eso es algo maravilloso. No es el nombre literal, es lo que implica el nombre de Jehová. Su gloria está manifestada en su nombre. Cuando nos acordamos de sus proezas, de sus maravillas, de todo lo que implica. Los nombres, así como cada palabra, tiene una carga semántica. Cuando nosotros decimos nuestros nombres, por ejemplo, hay personas que no le quieren poner el nombre a su hijo, tal nombre, porque les trae un recuerdo de una persona que tal vez no les cayó bien o era muy feo o no le gustó, y por eso no quieren ponerle a su hijo ese nombre. Pero en realidad el nombre no tiene nada que ver con la otra persona, pero la asociación mental que hacemos del nombre con el significado de ese nombre, con la persona, con lo que está relacionado, es muy poderoso para el ser humano. Así que, ¿qué conexiones hacemos nosotros cuando escuchamos el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, Emmanuel, Príncipe de Paz? ¿Qué asociación tenemos nosotros? ¿Es una asociación positiva o es una asociación que nos genera miedo, que nos genera rechazo, distancia? En este momento nosotros podemos hacer una autoevaluación y entender realmente qué es lo que Dios genera en nosotros, qué es lo que Dios genera en nuestros corazones. Pero en este caso particular, el salmista sentía esperanza en el nombre de Jehová, aún en los momentos de oscuridad. Ahora, la oscuridad también tiene una segunda aplicación. Difícilmente en la oscuridad las personas puedan ver claramente. De hecho, Nicodemo en Juan 3 visitó a Jesús de noche por obviamente eso, porque tenía miedo de que la gente lo viera. En la oscuridad nosotros podemos hacer cosas que nadie se da cuenta. Pero recuerden, nosotros somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Y por lo tanto, tenemos que mantenernos dando luz aún en medio de la oscuridad. Y esa luz, que es el nombre de Dios en nuestras vidas, que es Dios obrando en nuestras vidas, nos ayuda a mantenernos firmes, guardando su ley en medio de la noche. Por eso dice, me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. Guardé tu ley en la noche. Guardé tu ley y me acordé de tu nombre en la noche, oh Jehová. No importa cuándo sea, siempre me voy a mantener firme a la ley de Dios. Me vean o no me vean, yo sé que tú me estás viendo, Padre. Versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y hay otra traducción que podría leerse como esto se ha convertido en mío porque he guardado tus mandamientos. O sea, todas estas promesas las apropié, las hice mías. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Las promesas de Dios, que Él se va a mantener allí para nosotros en los momentos cuando se burlen de nosotros, cuando haya problemas, en los momentos de dificultades financieras, en los momentos de oscuridad espiritual de nuestras vidas. Su promesa de que Él se mantenga con nosotros, esas promesas tenemos que hacerlas propias de nosotros. Adóptala en tu vida. Busca la forma como tú puedas sentir que Dios está trabajando en tu vida diariamente. Y si hay algo que te está preocupando, entrégaselo a Dios. En los momentos de oscuridad es cuando la luz puede resplandecer más y Dios puede ser ese centro que transforme toda tu vida por completo y vas a ver el milagro de transformación. Por eso, estas bendiciones las obtenemos cuando guardamos los mandamientos de Dios. No somos salvos porque guardamos los mandamientos, pero obviamente si guardamos los mandamientos tenemos muchas bendiciones. Y yo creo que esas bendiciones las dejó Dios con un propósito, para nuestro propio bien y para honrar y glorificar su nombre. Así que espero que hoy decidas ser firme. No importa si es de día, si es de noche, no importa si se burlan de ti o no se burlan de ti. No importa si tú has creído que tal vez Dios se ha olvidado de sus promesas. Lo importante es que tú te acuerdes de los juicios antiguos y con ellos te consueles. Lo importante es que tú te acuerdes en la noche del nombre de Jehová y de guardar su ley. Porque cuando nosotros nos acordamos, entenderemos y recordaremos que Dios nunca olvidó.
Ora conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú nunca olvidas. Somos nosotros los que olvidamos y a veces te atribuimos a ti características que nos pertenecen a nosotros los humanos. Pero en este momento entregamos nuestra vida por completo a ti. Si hay alguien que se está burlando de nosotros, si hay alguien que nos está generando mal y dolor, por favor, Señor, ayúdanos a perdonar. Si hay alguien que está pasando por una situación difícil, por favor, sana. Habita en ese lugar, Señor. Así como tú cuando estuviste acá en la tierra, te regocijaste en los estatutos que tu palabra establecía. Así como tú cuando estuviste como extranjero en este mundo, fuiste un ejemplo para nosotros. Ayúdanos a seguir tus pisadas, porque eso promete que nos va a dar grandes bendiciones, porque es simplemente una ley que tú has dado para nuestro propio bien. Gracias por tu amor. Pedimos que te quedes con nosotros el resto de esta jornada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que te haya servido muchísimo este tema. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.